días, iglesia. Gracias por estar con nosotros. Digno es el Señor. Pueden tomar asiento. Maravilloso, digno es el Señor. Gracias por la cruz. Gracias, Dios, por la cruz, la obra maestra de Jesús. La obra maestra de Dios. Aleluya, amén. Maravilloso, maravilloso Dios, maravilloso Jesús. Él es bueno, misericordioso, poderoso. Gracias a Dios porque estás aquí, porque podemos respirar, podemos estar de pie, podemos sentarnos, porque podemos sentir, podemos disgustar, amén. Maravilloso por los detalles, Señor, gracias por los detalles que has tenido para con nosotros en nuestra vida. Gracias, Dios, maravilloso Jesús, la cruz. Nosotros no esperamos la temporada para hablar de la cruz, siempre hablamos de la cruz. Yo creo que es la marca o el sello que toda iglesia debería tener en su eslogan, o no sé, en su imagen. Y Dios nos dio la cruz como imagen. Esto significa que es su gracia, su favor inmerecido en nuestras vidas, dándole gracias a Dios porque lo que somos y donde estamos y donde Dios nos ha posicionado es por su gracia, por su favor inmerecido. Ese es Jesús, maravilloso Jesús, un Cristo que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que de nuevo vendrá con gloria. Amén, iglesia. Ese Cristo lo hemos recibido en nuestro corazón, y al recibir a Cristo en nuestro corazón, al invitar a la gente a recibir a Jesús en sus vidas, es recibir una vida nueva en nosotros, donde decimos las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Dios. Y cuando tenemos esa frescura de su gracia, esa vida dentro de nosotros, nuestra vida cambia. Toda amargura, decepción en nuestras vidas, y la vida en sí es complicada, la vida nos enfrenta en desafíos, en la vida hay angustia, hay necesidad, hay carencias, porque estamos en un mundo caído. Pero cuando recibimos la vida y decidimos creer correctamente en su palabra, en el evangelio, que no es religión, que no es denominación, sino es la vida misma de Cristo, entonces nuestras vidas son transformadas para que seamos las personas más felices de la tierra, más gozosas, las personas que experimentan la paz sobre toda tormenta, que experimentan la gracia, que es el favor de Dios en nuestras vidas. Y entonces somos personas grandemente bendecidas, altamente favorecidas y profundamente amadas por nuestro Padre a través del sacrificio de Jesús. Amén, iglesia. Maravilloso Jesús, maravilloso nuestro Rey. ¿Dónde estuviéramos ahorita? ¿Dónde estaría nuestra vida si no hubiéramos conocido a Jesús? ¿Dónde estaríamos ahorita? Practicando una religión más, practicando reglas y tratando de cumplir normas para agradar a Dios. Iglesia, agradamos a Dios al creer en el sacrificio de Jesús, al creer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la iglesia está recordando todos los días por los desafíos que presentamos en nuestra vida diaria. Si estás casada, casado, en tu matrimonio, con tus hijos, que quizá los hemos catalogado como rebeldes o como hijos que no quieren nada con Dios. Pero iglesia, hay buenas noticias. En Cristo hay esperanza de vida, hay esperanza para nuestra vida. Y lo que hemos estado buscando durante tantos años, nos damos cuenta que nunca lo habíamos encontrado hasta que llegamos a conocer el evangelio de la gracia y de la paz, que es Jesús. Y hace una semana, en el servicio de las 12 particularmente, hablamos sobre, yo sé que ya vieron algunos de ustedes en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, la prédica de las 12, que fue diferente al de las 9, y así Dios nos lo dio, Yo a veces tengo preparado el mismo sermón para ambos servicios, pero pues no sé, Dios no lo mueve. Y maravilloso, porque que sea el Espíritu Santo predicando, amén, iglesia. Que sea su palabra. Nosotros no somos más que unos portavoces del evangelio solamente. Entonces,
Hace una semana, para antes de entrar al tema, nada más quiero darte y subrayar lo que vimos a las 12 de hace una semana. Cuando somos herederos y cuando Dios nos da una promesa y Dios nos da promesas de vida para nosotros que nos dejó, porque la palabra es viva y es eficaz, o sea, trae un resultado la palabra de Dios. No estoy hablando de positivismo, estoy hablando de la palabra que tiene poder. Palabra que tiene poder en nuestras vidas para darnos vida, gozo, paz, felicidad, actitud. Entonces, vimos la historia de Caleb y de Josué cuando eran 12 líderes que representaban a multitudes y que fueron a ver la tierra de Canaán, una tierra que Dios había preparado donde fluye leche y miel. En pocas palabras, era una tierra próspera y bendecida y donde ellos iban a disfrutar de algo que ellos no trabajaron, sino que otra persona trabajó para ellos. Esa es la gracia de Dios. La gracia, tú te esfuerzas, no tienes que esforzarte en hacer, sino en creer y entrar en el reposo de Dios, que es la confianza de Dios de algo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Es fácil decirlo, es fácil saberlo, pero cuando lo estamos viviendo en carne propia, la enfermedad, el diagnóstico, el divorcio, la separación, el me abandonaron, el me despreciaron, el me dejaron desde chiquito, me dejaron desde chiquita, yo sé que no es fácil, pero hay esperanza viva y se llama Jesús. Entonces los 12 líderes fueron a ver la tierra antes de conquistarla. Y lo que me sorprendió de todo es que los 12 líderes vieron lo mismo, pero solamente dos líderes vieron todo diferente. Y eso pasa en nuestra vida diaria. Cuando los 12 líderes vieron gigantes y ellos decían, somos como langostas, están bien altos, grandotes, quizá personas de 12, 15 metros, porque los gigantes es bíblico, los gigantes existieron. Y es la mezcla de ángeles que se metieron con las mujeres de la tierra. Y es todo un tema que no es el tema de hoy ahorita, pero era para torcer el ADN del ser humano, porque sabía Satanás desde un principio que por medio de una mujer iban a ser un salvador. Por eso todo tiene un contexto en la palabra de Dios, una cronología que Dios no lo dejó en la Biblia, pero ese es otro tema. Ahorita estoy hablando nada más donde había gigantes. Imagínate, llegas y ves personas de 20, 22 metros. Tú dices, wow. Y los frutos eran grandes. Pero Dios les estaba diciendo, esa es tu tierra, donde ellos están. Y así es nuestra vida. Hay gigantes que para nosotros ha sido imposible. Es imposible humanamente conquistar. Que quizá mi esposa o quizá mi esposo se convierta verdaderamente a Cristo y rinda su vida a Dios, o quizá que mis hijos estén y escuchen el evangelio y se congreguen y reciban a Cristo y vivan esta experiencia maravillosa. Son gigantes que enfrentamos, o quizá para mí es un gigante, es en tener un trabajo exitoso en mi vida, próspero, o quiero ser un varón próspero y bendecido en todas las áreas de mi vida, pero para mí es un gigante porque me siento incapaz o no sé cómo, simplemente a veces no sabemos cómo salir adelante, se nos acaban las ideas, se nos acaban las estrategias. Pero cuando vieron el gigante, los 12 líderes, solamente 2 que vieron lo mismo todos, dijeron, hey, pasó algo en ellos. Y me encanta porque en Números 14:9 dice, cuando Caleb dice, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. O sea, cuando dice los comeremos como pan, imagínate una concha de chocolate con un licuado de fresa o de chocomil con hielos y una concha de chocolate de vainilla con azúcar. Es difícil comer eso. No, es hasta delicioso, ¿no? ¿Y por qué Caleb lo describe así? Nosotros lo comeremos como pan. Dice, su amparo, o sea, está hablando de sus enemigos, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les tengan miedo. Y en Números 14:24, en cambio, dice a mi siervo Caleb, fíjate cómo Dios ve nuestros corazones, Dios
tiene ojos, Dios no está ciego, Dios tiene oídos, Dios oye, Dios sabe nuestros desafíos de nuestra vida diaria. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente, y me encanta esta palabra, espíritu diferente. Caleb y Josué tenían un espíritu diferente a los otros líderes, que los otros líderes eran buenos, tenían cualidades, tenían personalidad. Lo que les falló es que tuvieron miedo. Cumplían, eran hombres temerosos de Dios, pero tuvieron miedo en su desafío, a enfrentar su desafío. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque a Dios no le agradó esa parte, porque Dios ya se los había dado. Era nada más tomar, porque nuestras batallas no son nuestras, iglesia. No es tu batalla, es de Dios. Es de Dios, maravilloso. Y cuando dice, en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, dice, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Fíjate cómo cuando tomamos algo de parte de Dios, no solamente tú eres bendecido, sino tu familia, tu descendencia. En Cristo son benditas todas las familias de la tierra. El diablo ha querido que creas mal para que tú creas y vivas mal. Qué terrible es esto. El diablo miente desde el principio, amén. Él siempre quiere romper tu relación con Dios. Él siempre quiere tergiversar, engañar, mentir, hacer creer que para qué voy a la iglesia, yo tengo la relación con Dios en mi casa. Esa es una mentira, porque Cristo cuando venga va a venir por su iglesia. Y tú eres su iglesia, yo soy su iglesia. Cuando estamos congregados, Cristo ama este punto de reunión. ¿Sí sabías tú? Porque donde están dos o más congregados en su nombre, ¿Él dónde está? Él está aquí en medio de nosotros. Jesús, su Espíritu Santo está con nosotros dentro y fuera, fluyendo, caminando por los pasillos, paseando por tu corazón, por tu mente, por tus ideas, diciéndote, hey, tranquilo, enfócate en mí, o sea, en Jesús, enfócate en mí. Y aquí comienza la predicación en esta maravillosa mañana. ¿Estás listo para viajar en esta aventura de la palabra de Dios? Ponte tu cinturón, aleluya, amén. ¿Por qué no saludas a la persona que está a un lado? Ve su rostro, dile, Jesús te ama. No estás sola, no estás solo, Jesús te ama. ¿De verdad sabemos que Jesús nos ama? Dependemos tanto de que me ame mi cónyuge. Dependemos tanto de ser aceptado por mi cónyuge, ser aceptado por la sociedad, ser aprobado por... ¿Sabes? Yo he aprendido algo en esta corta carrera, o larga, no sé. Pero ni las adulaciones, ni las críticas nos deben mover. Solamente agradar a Dios, iglesia. Agradar a Él. Todo lo demás va y viene, amén. Pero aquí comienza, ¿sabes? Quiero hablar en esta mañana. Yo siempre lo he expresado así. Hay situaciones en nuestras vidas que vivimos día con día, y a veces, poniendo un ejemplo, supongamos que me dejaron a mí por algo. Me dejaron, si soy casado, que sí soy, pero es un ejemplo, o una persona casada, y te dejan. ¿Sabes? Yo creo que si regresa, va a regresar la otra persona otra vez. Pero, o si regresase contigo, ¿qué pasa si nosotros no aprendemos la situación por la que estamos viviendo? Yo creo que la misma persona por la que se fue al principio se va a ir por segunda vez. Si en mi vida no he aprendido lo que tengo que aprender. A veces pensamos, esta predicación, aquí debería estar mi hija escuchando esto, aquí debería estar mi esposo escuchando. Hey, no, tú eres el que tienes que escuchar, yo soy el que tiene que escuchar, amén. Nosotros somos. Dejemos a un lado todo lo demás. Hoy quiero hablar acerca de cómo puedes confiar en la sabiduría de Dios para tu vida.
porque es tiempo de aplicar lo que hemos aprendido. Es tiempo de... Y la sabiduría de Dios viene a nuestras vidas como un favor inmerecido. La sabiduría de Dios, la sabiduría divina de Dios, no es por tus años de vida, de experiencia en la vida. No importa si eres joven, no importa si eres grande. Jesús tenía 30 años. Y los fariseos, los expertos de la ley, los religiosos, los ancianos que conocían de pe a pa el Pentateuco judío, los primeros 5 libros de la palabra de Dios, y después el Antiguo Testamento, lo conocían de pe a pa. Y los fariseos sabían la Biblia, conocían a Dios por medio de la palabra de Dios, pero no conocían al autor. Nunca conocieron a Jesús. Jesús tenía 30 años. Joven, ¿no? Mi edad. Iglesia, la sabiduría de Dios es algo que el mundo no puede tener. No digo que en el mundo no haya sabiduría. Hay sabiduría del mundo, claro, pero la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría de aquí. Maravilloso. ¿Y dónde vemos esto? En las librerías. Cuando vas a una librería, ves mucha sabiduría de personas donde te enseñan cómo emprender tu negocio, cómo generar más ventas. Es la sabiduría del mundo. No estoy diciendo que eso está mal, pero checa la demanda de la venta de autoayuda, de libros de autoayuda. El hombre necesita autoayuda. ¿Sabes? El hombre necesita a Jesús, la sabiduría de Jesús. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Jesús? Si Dios nos está hablando de la sabiduría en este domingo, vamos a comenzar a hablar de la sabiduría. No sé hasta cuándo, pero es algo que necesitamos todos. Amén. Y aquí comienza en el Salmo. Yo no digo que no leas libros, inclusive lee la palabra de Dios. Y lee libros de hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo, y personas que te ayuden a enfocar tu mirada no en ti, sino en Jesús. Lee libros que estén enfocados, que te enseñen a ver a Jesús, no que enseñen a verte a ti ni a mí. Es que Pablo, yo quiero encontrarme. Fíjate cómo la sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Es que yo quiero encontrarme. Yo necesito una ayuda porque yo necesito descubrirme como hombre. Yo necesito descubrirme como mujer. Iglesia, hoy Dios te va a hablar. Salmo 1:1, todos conocen este salmo. Versión Reina Valera, ahí están las pantallas atrás de mí. ¿Están contentos? Una sonrisa para Dios, iglesia. Salmo 1:1 dice: bienaventurado, ¿qué? El varón que no anduvo en consejo de malos. Hasta ahí. Otra vez, ¿cómo dice? Iglesia, esto significa que hay consejo en la sabiduría humana. ¿Sí hay consejo en la sabiduría humana? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero el hombre que no anda conforme a la sabiduría humana o del mundo, iglesia, el hombre que no anda conforme a la sabiduría del mundo es el hombre que es bendecido. ¿Cómo es eso, Pablo? Sí, hay 2 sabidurías. Bueno, hay más. En Santiago nos los dice. Está la sabiduría terrenal, la diabólica, y está la celestial. Nosotros tenemos la celestial, amén. Está por encima de todas. Pero Pablo, vamos a comenzar en esta mañana. En el Salmo 1:3 dice, obviamente, al mismo tiempo, si tu deleite está en Jesús y meditas en Jesús de día y de noche, el Salmo 1:3 dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué?
O sea, plantado, imagínate tú, ahorita imagínate como un tronco tú. Digo, si estás tronco, para moverte así, pero no importa. Pero imagínate un tronco, imagínate tú, y que viene una ola de problemas, ¿no? Fuertes, desafíos en nuestra vida. Pero si tu deleite, si tu mirada está no en ti, y no es porque Dios menosprecie tu problema, no es porque a Dios no le importe tu problema, no, claro que le importa. Por eso Dios te trajo aquí, si sabías, porque te ama tanto que Él quiere que tú vivas en libertad, en fortaleza, en paz, en gozo, en armonía, en medio del caos que en el mundo caído, porque el mundo está caído, amén. Cayó el mundo por la desobediencia, cayó la maldición y cayó el caos en la tierra. Pero en medio de todo eso, como árbol bien plantado, imagínate un tronco tú ahorita, y que viene todo el agua con su fuerza. Pero dice que si tú meditas de día y de noche en la palabra de Dios, si pones tu enfoque en Jesús, entonces hay un resultado, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y luego que dice que da su fruto cuando yo quiero. Da el fruto. Ya quiero que aquí estén mis hijos, ya quiero que aquí esté mi esposa, mi trabajo, ya quiero que esté. Iglesia, sí, pero que dice que da su fruto en su y su hoja y todo lo que hace. Iglesia, decídete caminar en el consejo de los santos. Decídete a caminar en el consejo de Dios, no en el consejo del mundo. Y no porque el consejo del mundo está mal, para el mundo está bien, pero yo quiero un consejo que esté por encima de todos. Yo necesito la sabiduría que esté por encima de todo. Amén. Decídete caminar en el consejo de la palabra de Dios. Pablo, es que yo necesito un psicólogo, una psicóloga. Está bien, lo necesitas, ve, búscalo. Pero yo hoy te doy una respuesta que está por encima de. No estoy diciendo que los psicólogos estén mal. Respeto y admiro su trabajo. El tratar con la gente es maravilloso, muy complejo, pero maravilloso. Pero hoy te doy una solución. Hay una respuesta real, verdadera, tangible y práctica en Cristo y en su palabra. Es real esto que predicamos, iglesia. Esto no es una mentira, esto no es un show, esto no es un entretenimiento, no es un positivismo, es Cristo mismo. Es Cristo. En Cristo hallarás toda la sabiduría referente a la vida que necesitas. Hoy necesitamos sabiduría para enfrentar los desafíos que estamos viviendo. La sabiduría necesitamos. Pablo, ¿cómo adquiero eso? ¿Cómo se maneja eso? Pablo, ¿cómo fluye eso en mi vida? La Biblia nos dice claramente en Colosenses, vámonos al viaje a Colosenses, nos informa Colosenses 2:2 y Colosenses 2:3, vámonos ahí. Porque la Biblia nos dice claramente, iglesia, que en Él están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para que tú triunfes. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar, subraya esto, hasta alcanzar, y como está en la pantalla en negrita, ¿sí lo ven? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué? El Señor quiere que nos mantengamos mirando a Jesús. Mantengámonos mirando a Jesús. Acerquémonos a la sabiduría divina y verás la diferencia que hará contigo y conmigo. Amén. Iglesia, Dios quiere que dependamos de Él.
para que seamos bendecidos y tengamos éxito en todo lo que hacemos. Dios prometió al pueblo de Israel llegar y adquirir su bendición. Iban a entrar a una tierra que ellos no se iban a esforzar por trabajarla. Iban a entrar. Esto tipifica y representa ahora en la obra terminada de la cruz, en lo que Cristo hizo en nosotros. Por eso es concientizar a las personas a repetir una y otra vez la obra terminada de la cruz en nuestras vidas, porque eso va a hacer que la fe, la confianza dentro de mí crezca. Amén. Porque ¿cómo entra la fe? Por el oír. Pablo, es que me lo dices muchas veces. Sí, pero algunos ya lo están viviendo y lo están experimentando cuando se abren puertas sobrenaturales en nuestras vidas de paz. Se abren puertas sobrenaturales de salud, de milagros en nuestras vidas, restauración de vidas, transformación de corazones. Pero Dios quiere que dependamos de Él. Dios no les dijo: vayan y peleen la tierra, solamente vayan, véanla. Y se asustaron y los demás no vieron. Nadie vio, nadie entró lo que Dios había preparado. Perdieron la bendición, lo que Dios les había prometido. Dios no falló, Dios no falla, iglesia. Somos nosotros. ¿Y por qué? Porque necesitamos sabiduría, un espíritu diferente. Al recibir al Espíritu Santo hemos nacido de nuevo, y nuestro espíritu humano con el cual nacimos ahora se ha unido al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que los que han nacido de nuevo son nuevas criaturas. Somos nuevos, aunque no se vea, pero somos nuevos. Maravilloso, aunque tengas líneas de expresión, patas de gallo. La papada, iglesia, hemos nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Los tesoros escondidos de la sabiduría de Dios están en la palabra de Dios. Meditar en Jesús de día y de noche, porque de día y de noche viene la ansiedad, porque de día y de noche vienen los miedos. Por eso Dios nos dice, para que estemos blindados, hay que saber creer correctamente para vivir correctamente. Las personas más felices de la tierra. Pero ahora vamos a ver la sabiduría de Cristo accionando. La sabiduría de Cristo en acción. Amén. Vamos a 1 de Corintios 1:30, versión Reina Valera. 1 de Corintios 1:30, versión Reina Valera. Dice la palabra así. ¿Están ahí? ¿Están conmigo? ¿Están apuntando? Dice: mas por Él vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y voy a leerlo otra vez. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, más por Dios, tú y yo estamos en Cristo Jesús. Dice, el cual, o sea, Cristo, el cual nos ha sido hechos por Dios. O sea, Dios ha hecho a Cristo. Primero, ¿qué es? Sabiduría. Número 2. Número 3. Y número 4. Veamos el orden cronológico. Siempre es importante el orden cronológico. Dios está poniendo en primer lugar ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Dios nos está diciendo: hey, en Cristo, lo que leímos es esto, para ponerlo de una forma práctica. Dios nos dice: a ver, Pablo, yo te pongo en Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos recibieron a Jesús en su corazón? Ok, ya lo recibiste. Entonces Dios nos ha puesto en una posición con Cristo. Y luego no solamente eso, sino que Cristo, Dios hizo a Cristo, número 1, sabiduría. ¿A quién lo hizo Dios? ¿A Cristo o a mí? A Cristo. Dios puso a Cristo sabiduría. Y después, ¿qué lo hizo a Cristo? Justificación. Y después, ok, Cristo es todo eso que Dios hizo en Cristo.
Ahora, ¿quién está dentro de mí? Cristo. Ahora, yo por medio de Cristo tengo justificación. Es mi santidad, es mi sabiduría, es mi justificación, es mi redención. Absolutamente no. Por eso estamos enseñando a ver a Cristo, porque lo que es Cristo soy yo. Entonces, si Dios le está dando la importancia número uno a la sabiduría, entonces vamos a ver por qué. En el orden cronológico está primero sabiduría. Vamos a observar cómo fluía la sabiduría divina del Señor en el Evangelio de Juan. Si me acompañan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 4 al 5. El Evangelio de Juan 8, capítulo 8, versículo 4 y 5. Y vamos, ¿qué quiere Dios? Que dependas de su sabiduría para que tengas éxito en todo lo que tú hagas, y todo lo que tú hagas va a prosperar. Pablo, ¿me estás hablando del Evangelio de la prosperidad? No, te estoy hablando de Jesús. En Jesús está todo. Entonces, ¿ya están conmigo? Ahí están las pantallas atrás, en el Evangelio de Juan 8:4. Le dijeron: maestro, y quiero leerlo, sé que conocen la historia, pero quiero leerlo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Híjole, los fariseos y los religiosos cada vez me caen más gordos. ¿Por qué agarraron a la mujer solamente? ¿Por qué no agarraron al otro cuate? Hasta donde yo sé, para cometer adulterio se necesitan 2 personas, amén. Y nada más agarraron a la mujer. Qué raro, ¿no? Y sabían la palabra de Dios. Total, ok, los religiosos, los fariseos, recuerden, ellos conocen el Evangelio, perdón, no el Evangelio, conocen todo el Antiguo Testamento de pe a pa, pero no conocían al autor. Recuerda, no conocían al autor. Conocían la Biblia, pero no conocían al autor. Entonces dice: y en la ley de Moisés, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús estaba en el templo. Jesús estaba con una multitud. Y los fariseos estaban queriendo desafiar a Jesús. ¿Y tú qué dices? ¿Se acuerdan? ¿Tú qué dices? ¡Wow! Vamos a ver la sabiduría divina en acción en Cristo. Dios hizo a Jesús sabiduría. Amén. Número 1. Esta era una astuta trampa, iglesia. Una astuta trampa diabólica, donde ellos estaban orillando a Jesús. A ver, tú, ¿qué dices? Porque ellos sabían que si Jesús decía: avienten las piedras, le iban a decir: ¿y dónde está la gracia, el amor y la misericordia que estás predicando? Jesús sabía eso, y Jesús sabía que si les decían que no la apedrearan, iban a decir eso. Y Jesús sabía que si decían que la apedrearan, y le iban a acusar, si no la apedreaban, también lo iban a acusar a él ante las autoridades en violar la ley de Moisés. Total, pensaron por todos lados desafiar a Jesús. Pero vamos a observar la sabiduría de Jesús para resolver
esta delicada situación, iglesia. Necesitamos la sabiduría de Dios para resolver situaciones tan delicadas que estamos viviendo, como la que Jesús lo habían ahorillado. A ver, ¿tú qué dices? Pero vamos a ver la sabiduría en acción, amén. Y como insistieron en preguntarle, Juan, el Evangelio de Juan 8:7, se enderezó. Estaba así, seguramente se enderezó Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, ¿qué? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Qué majestuoso es Cristo! Ellos se acercaron a Jesús con la ley de Moisés y Jesús les dio la norma perfecta de la ley. El que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Este Jesús, iglesia, con toda su sabiduría, es nuestro Cristo, hecho sabiduría por Dios. Aleluya, aleluya. Puedes escuchar muchos relatos de Jesús en los evangelios y vemos cómo muestra su amor, amén. Iglesia, para Él nunca es temprano, para Él nunca es tarde. Él siempre está en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Siempre está en perfecta paz y nunca tiene prisa. Cuando llegaba el momento de que Jesús tenía que ser tierno, iglesia, era infinitamente gentil, amable, perdonador. Y esto lo vemos en Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vean el amor de Dios, el amor de Cristo, quitando una raíz de condenación por el pecado que ella había cometido. Quitó esa raíz de condenación en su corazón, la vio a los ojos y le dijo: ni yo te condeno. Iglesia, Cristo es acero, no Superman. ¿Se acuerdan de Superman? Jesús es acero y terciopelo, mansedumbre y majestad, perfecta humanidad y deidad, 100% hombre, 100% Dios. Aleluya. Este es Jesús y tú y yo estamos en Él. Estamos en Él. Por eso la palabra dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7, versión Reina Valera. Sabiduría ante ¿qué? Ante todo, porque es el primer lugar, ¿verdad que sí? Cristo es hecho sabiduría en primer lugar, en el orden cronológico que ahorita vimos en 1 Corintios 1:30. El orden cronológico nos dice, en primer lugar, ¿qué? Porque la sabiduría, el conocimiento se adquiere por medio de estudiar y leer muchos libros. Es el conocimiento, pero el conocimiento envanece también. Lo primero es la sabiduría. A Jesús como nuestra sabiduría, iglesia, a Jesús como nuestra sabiduría se le da importancia. A Jesús como nuestra sabiduría se le da importancia para tratar a mi cónyuge, para enseñar a mis hijas, a mis hijos. ¿No será que en mi negocio no es que no haya dinero? ¿No será
que es falta de ideas, falta de sabiduría, de la creatividad del cielo, una sabiduría divina? ¿No? En 1 Corintios 8:1 dice, hay una diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Este envanece. ¿Qué envanece? El conocimiento, acuérdate. La sabiduría no te lo dan, la sabiduría divina estoy hablando, no la del mundo. No te lo da los años de vida, iglesia. Es un favor inmerecido por la obra terminada de la cruz. Y el conocimiento puede hacerte arrogante y orgulloso. Pero la sabiduría, ¿qué crees? Te hace humilde y te hace dócil. ¿Qué hace la sabiduría? Te hace humilde y te hace... Podemos leer muchos libros, una gran cantidad de conocimiento, pero aún así nos puede faltar sabiduría. Iglesia, vamos a ver la importancia de la sabiduría en Proverbios 4, 7, 8 y 9. Estamos hablando de la sabiduría divina. Amén. Es Jesús fluyendo de manera activa en nosotros. Pablo, es que yo necesitaba escuchar algo motivante, iglesia. El número 1 es la sabiduría. ¿Ya están conmigo? Proverbios 4. Aleluya. Proverbios 4, 7, 8 y 9. Vamos a leerlo. Sabiduría, ante todo adquieres sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella ¿qué? Ella ¿qué? Te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará. ¿A dónde? A tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Iglesia, ¿sabes lo que acabamos de leer? Que la promoción y la honra vienen como resultado de recibir a Jesús como tu sabiduría. Como resultado, la promoción y la honra vienen a ti al recibir a Jesús como tu sabiduría. Si Dios nos dice que la sabiduría es lo principal, entonces nos corresponde conocer y actuar en el espíritu de sabiduría. Pero te hago una pregunta. ¿Sabes lo que es el espíritu de sabiduría? En Efesios 1:17, apunta las citas, Efesios 1:17 y 18 y 19. Vamos a leer esto. Efesios 1:17, 18 y 19. Amén. ¿Estamos abrazando la sabiduría en esta mañana? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Si escudriñamos lo que acabamos de leer ahorita, si escudriñamos el espíritu de sabiduría y revelación que están en el conocimiento de Jesús, cuanto más conoces a Jesús y tienes una revelación de su favor inmerecido, iglesia, en tu vida tendrás más el espíritu de sabiduría. Ahora, la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, mas sin embargo Pablo oró de esta forma, porque es muy diferente cuando recibes al Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, amén. Pero es diferente cuando tú dejas que el Espíritu Santo fluya dentro de ti como el espíritu de sabiduría.
La sabiduría divina de Dios nos lleva al buen éxito en todos los aspectos de nuestra vida. Porque la sabiduría divina no es la sabiduría terrenal, no es la sabiduría humana. La sabiduría de Dios está por encima de todo eso. ¿Cuántos lo creen así? Iglesia, la iglesia de Éfeso tenían al Espíritu Santo, como tú tienes al Espíritu Santo, pero necesitaban el Espíritu Santo fluyendo en sabiduría. Por eso Pablo oró de esta forma. ¿Cuál fue el secreto de la sabiduría de Salomón? ¿Cuál fue? En Primera de Reyes 3:9, versión Reina Valera, dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Cuando Salomón llegó a ser rey, los eruditos de las escrituras dicen que Salomón tenía tan solo 18 años. Un joven como tú, no como ustedes. 18 años para gobernar una nación. Wow. ¿Cómo liderar una nación con 18 años? Pero me encanta Primera de Reyes 3:9, porque dice: da pues a tu siervo un corazón entendido. Un corazón entendido. ¿Sabes? Salomón se fue al monte Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés. Ahí estaba, para ofrecer 1000 holocaustos al Señor. Y en el monte Gabaón se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Y me encanta, eso dice en Segunda de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y dijo: pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? En Segunda de Crónicas 1:10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? La Biblia registra que la petición de Salomón agradó a Dios y le respondió. En Primera de Reyes 3:10 dice esto, que le agradó. Y en Primera de Reyes 3:11 dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Un corazón sabio y entendido para enfrentar sus desafíos, sus dudas en su vida diaria. Maravilloso, ¿no? La palabra entendimiento del hebreo significa escuchar de manera inteligente. Escuchar de manera inteligente. Salomón había pedido un corazón entendido, iglesia. Un corazón como uno que escucha y fluye con el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo activamente fluyendo en sabiduría en nuestra vida. Necesitamos un corazón entendido para que la sabiduría de Dios fluya a través de ti, a través de mí, en todos los aspectos de nuestra vida. Un corazón entendido.
¿Qué es pedir sabiduría? ¿Qué es? Es ponernos en una posición de confianza delante de Dios y en función de su favor inmerecido. Ponte con esa actitud en tu vida de confianza, en esa posición. Señor, no sé qué hacer en esto, pero confío en que tu espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo en mí de una forma activa, práctica, con un corazón entendido, creo, Señor, que tengo dirección en estas decisiones en mi vida. Aleluya. Entonces, aquí el Señor, por cierto, solo los humildes pueden pedirle a Jesús sabiduría y un corazón entendido. Pero aquí Salomón pidió sabiduría y el Señor, ¿qué le dio? Le dio sabiduría y añadió riqueza y honor. Creo que estamos al revés, iglesia. Demasiadas personas están persiguiendo las riquezas y el honor sin darse cuenta que viene a través de la sabiduría de Jesús. Viene a través de la sabiduría de Jesús. Jesús te da la seguridad para el buen éxito de tu desafío que estás viviendo en tu vida actual, en tu vida hoy por hoy. Necesitamos la sabiduría activada en nuestras vidas, con un corazón entendido. Humildad es decir, Señor, no puedo, no sé, te necesito, Jesús. No persigamos la riqueza y el honor, sino viene a través de la sabiduría de Jesús. Por eso enseñamos, iglesia, no a verte a ti, no a verme a mí, ver a Jesús en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte, iglesia. Con esto termino. En Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Aquí estamos leyendo que la Biblia tiene promesas cuando se tiene sabiduría. La Biblia tiene promesas cuando se tiene sabiduría. Por desdicha, para Salomón solo tenía la mano izquierda de la sabiduría, la cual posee riquezas y honor. El Señor le había dicho en Primera de Reyes 3:14: y si anduvieres en mis caminos, Salomón, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Para Salomón, que estaba bajo el viejo pacto de la ley, la bendición de largura de días era una condición solamente que podía recibir del Señor solo si era capaz de cumplir y guardar la ley perfectamente. Sin embargo, no lo hizo y no gozó de esta promesa de largura de días. Iglesia, te tengo buenas noticias. Hoy en día que estamos bajo el nuevo pacto de la gracia, Jesús está a la diestra del Padre. Él es nuestra sabiduría. Y cuando estamos y tenemos a Jesús, podemos ser bendecidos. ¿Sabes cómo? Con las dos manos, a causa de la obra terminada de la cruz. Esto significa que las riquezas y la honra, así como largura de días, nos pertenece. Sigue a Jesús, aleluya. Sigue a Jesús
Vamos a seguir a Jesús para poder experimentar la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Ante todo, adquiere, iglesia, la sabiduría. En todo este tiempo he aprendido algo. La sabiduría no se puede tratar de ganar, merecer o estudiar. Viene por su favor inmerecido. Eso se llama gracia. 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 ¿Están aburridos? Termino y continuamos el próximo domingo. ¿Qué les parece? ¿Llevan prisa? Sabes, al estar recibiendo tú esto, quizá que el Señor alumbre los ojos de nuestro corazón para que sepamos esta vida que está entrando en nuestro ser por estar escuchando palabra de vida, de gracia, de favor. Es que dije que ya iba a terminar, mas sin embargo creo que faltan otros media hora. ¿Sabes? Un ejemplo final. La sabiduría de Dios nos promueve. La sabiduría de Dios nos promueve. ¿Cómo es eso, Pablo? Sí. Eso lo vemos en Génesis 41:39. ¿Quiere ver qué dice? Ahí está en las pantallas atrás, ¿sí lo ven? Génesis 41:39. Sube la resolución, campeón, para que se vea. Sube la resolución. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Wow. Faraón pudo ver en José todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra, José, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El faraón promovió a José. Potifar vio que el Señor estaba con José y que todo lo que hacía José, Jehová Dios lo prosperaba. En una hora, José, de estar en la cárcel, fue promovido y posicionado donde Dios quería llevarlo. ¿Cómo fue este trayecto? Por la sabiduría de interpretar sueños. Le dio estrategias en la sequía. Y me encanta porque José sabía que Dios era la fuente de su sabiduría. En Génesis 41:15 y 41:16 dice así: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: me encanta esta humildad, no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Es evidente, iglesia, que aquí hay un hombre que entendía la gracia y podía confiar en el crecimiento, en la promoción y los mejores resultados. José conocía la gracia porque sabía que no era él, sino era de Dios lo que él podía hacer. Observamos aquí entonces la sabiduría de José accionando como accionaba la sabiduría de Jesús. El sabio consejo de José lo llevó a una posición de influencia, iglesia. ¿Para sí mismo? No, para ser de bendición para el pueblo de Israel. Así es como opera la sabiduría del Señor en nuestra vida. José sabía que su sabiduría era un don de parte de Dios. Esto lo vemos en Génesis 41. Iglesia, recuerda que cuando el Señor está
contigo te vuelves una persona de éxito. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría que hoy necesitamos ver accionada. Y es tiempo de poner en primer lugar a Jesús como nuestra sabiduría para enfrentar tus desafíos, tus dudas. Y se va a disipar como el vapor o como la neblina se disipa cuando sale el sol en la mañana. Jesús te ama. Jesús nos está dando esta palabra en esta temporada porque seguramente alguien la necesita. Todos la necesitamos. En esta mañana te invito, si hay alguien que haya venido por primera vez y que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, como su sabiduría también, como su vida, como su pastor, no sé, te invitamos a recibir a Jesús por primera vez. Los sugieres se acercarán a ti. Si tú eres nuevo y estás por primera vez, y si todos somos de casa, gloria a Dios. O si nos visitas y ya tienes a Cristo, gloria a Dios. Esto es Veraca, tierra de bendición. Dios te bendiga.